un abuso en un niño, eh, situaciones que no tienen que ver con lo que la persona está preparada y que es disruptivo, quiere decir que irrumpe sin permiso. Si no es algo que está planificado, que es parte de la vida. Entonces, eh, la situación, lo traumático, ¿sí? Queda como una huella. Lo traumático es algo que se graba. Lo traumático siempre va al inconsciente. Vieron que nosotros tenemos 3 niveles. Hay, digamos, Freud habla de 2 tópicas, ¿sí? Eh, la primer tópica que habla de inconsciente, preconsciente, consciente, ¿sí? Y la segunda tópica que habla de ello, super yo, ¿sí? Son 2 modelos de lo que se conoce como el aparato psíquico. El aparato psíquico no tiene que ver con el cerebro, no es algo que tenga una ubicación, tiene que ver con lo psíquico, con el alma, que tiene que ver que atraviesa lo cognitivo, tiene que ver con las emociones, bueno, tiene que ver con lo que es el ser humano, con nuestra persona. Con lo consciente y con lo inconsciente. Claro, eso sería la primer tópica de Freud. Él empezó hablando de inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? 3 niveles. Esto, si ustedes quieren, yo después se los preparo y se los mando para que ustedes lo vean. Se lo armo en una clase Estaría buenísimo, gracias. teórica bien simple, ¿sí? Porque esto es como psicología básica, digamos. Hay muchas teorías, ¿sí? Psicológicas, muchas escuelas, y Freud sí es como una que quedó como la escuela madre, si bien después surgieron un montón de otras, bueno, la sistémica, la cognitiva, un montón de otras, y actualmente se trabaja mucho desde lo cognitivo, desde otra mirada. Esta teoría se trabaja mucho desde la clínica. Bueno, esa es la primera tópica que él le llama. Luego está la segunda tópica, que es la tópica de ello, super yo y yo. Se lo voy a explicar rápidamente a estas 3, porque están relacionadas las 2 tópicas, para entender la situación traumática un poquito, ¿sí? Bien en lo general. El ello, ¿sí? Si ustedes quieren, yo igual se los voy a preparar. Si ustedes me dan el fin de semana, yo se los armo en un texto para que lo entiendan, pero si quieren tomar nota, tomen. El ello es puro placer, ¿sí? El ello no tiene tiempo, dice que es atemporal, la A actúa como negación, atemporal y es amoral, no tiene moral el ello. Es puro placer, digamos que el principio que lo rige al ello es el placer. El ejemplo clásico de esto es el bebé. El bebé, cuando tiene hambre, llora, y no le importa si vos estás en el tren, en el colectivo, en una fiesta, quiere tomar la teta y grita, llora. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer su necesidad. Si tiene que hacer caca, hace caca, no tiene control de esfínter que dice, no puedo hacer caca ahora porque estoy en un lugar. ¿Sí? Ese es el principio de placer, es decir, es el principio de satisfacer mi necesidad en el momento y sin un principio moral que tiene que ver con lo que luego se llama el principio de realidad, que es lo que me va a regir a mí decir, bueno, no es el momento ni el lugar. Bien, principio el ello, puro placer. La segunda tópica de segundo momento, o la segunda instancia, que se llama instancia psíquica, esa sería la palabra correcta. La segunda instancia psíquica es el super yo. El super yo es aquel que se instaura, ¿sí? Quiere decir que se establece con lo que se conoce, por lo que ustedes habrán leído y escuchado y siempre se nombra, que es el complejo de Edipo, ¿sí? Tiene que ver con la instauración de la ley. Bien, es un momento del desarrollo de la psiquis donde se instaura una ley que tiene que ver con el deber ser. El niño o la niña se identifica con el padre o con la madre, ¿sí? Y para ganar el amor de la mamá o ganar el amor del papá, se identifica, por ejemplo, el nene se enamora de la mamá. No es un amor el amor que conocemos nosotros, ¿sí? Del amor físico, el amor... No, es
un tipo de amor, se enamora de la mamá. Pero él sabe que no puede estar con la mamá. El papá viene a imponer la ley, le dice, mamá es mía. ¿Vieron que los nenes chiquititos de 3 años siempre quieren estar con la mamá y dicen, mamá es mía, y cuando viene alguien la abrazan y tienen como ese romance con la mamá? El padre viene a decirle, no, mamá es mía, ¿sí? El nene quiere dormir con la mamá y el papá le dice, no, vos te vas a tu cama porque mamá duerme conmigo. Entonces, ¿el nene qué dice? Esto no es un pensamiento racional que dice, yo tengo que hacer esto, no. Es algo que se da en el inconsciente. El niño dice, bueno, yo para estar con mamá debo ser como papá, ¿sí? Porque papá tiene a mamá. Entonces, se identifica con el papá para ganar a la mamá. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Sí, sí. Se lo estoy haciendo bien sencillito. Se identifica con el padre. El padre implica el deber ser. Yo debo ser como él para ganar a mamá. Para después, con el tiempo, y cuando madura, tener su pareja. Si lo trasladamos. Bien, entra la ley. El padre implica la ley. Es lo que no se debe. Es el deber ser, la autoridad. Bien, se le llama también ideal del yo. Es lo que yo quiero alcanzar. Ese es el preconsciente. Sí que se instaura. Estamos en le hago el paralelismo, el super yo, ellos, super yo. Inconsciente, preconsciente, consciente. El inconsciente es puro ello. ¿Vieron que les hablé del ello que es puro placer? Bueno, el inconsciente es puro ello. El inconsciente no tiene ley. El preconsciente puede ser un poco ello y un poco super yo. Puede ser un poco del ideal. Por eso él piensa esta tópica, porque hay cosas que no son siempre preconscientes. Y luego viene el yo, ¿sí? Que somos el yo. El yo es el principio de realidad. ¿Sí? El principio de realidad ya es temporal, totalmente opuesto al ello, que es atemporal. Lo rige la moral, ya asociado con el super yo, que tiene que ver con este deber ser, ¿sí? Y está regido por la realidad, que tiene que ver con el aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y lo que hay es una lucha entre lo que yo quiero, que es el ello, ¿sí? Anto, cerré el micrófono. El ello quiere algo, ¿sí? El super yo le dice que no debe hacer eso porque es la ley. Y el yo va a mediar, es decirle, bueno, vos querés esto, pero ahora no podés porque estamos en la calle o porque no tenés la edad. Va a mediar para satisfacer y negociar de alguna manera entre el deseo y lo que se puede o no se puede hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió esta idea? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, teniendo en claro estas tres cosas, ¿sí? Muy así por arriba, lo traumático no pasa en lo no moral, no pasa en el inconsciente, lo traumático pasa en la realidad, en el yo, en el principio de realidad, es decir, yo estoy acá y de golpe, o estoy en mi realidad consciente, porque por eso es consciente, y me violan. ¿Bien? Momento real concreto. Eso es una situación traumática. ¿Qué pasa con esa situación traumática? Anto, cerré el micrófono, no me escucha. Anto, si podés ahí, cerrar tu micrófono. La situación traumática genera sensaciones, genera emociones, angustias, genera un montón de situaciones. ¿Bien? Esa situación genera una huella, se llama huella mnémica, una huella que es como un recuerdo, ¿sí? Eso queda registrado, se va, lo más fuerte de eso se va a mi inconsciente. Yo puedo pasar 10 años, si yo no trabajé con eso que me pasó, si yo fui, porque acá pasa que son muchos temas que se van juntando y que son necesarios hablarlos. Por ejemplo,
ante una situación traumática, ante una situación angustiante, porque lo primero que genera es angustia, nuestro sistema psíquico lo que genera son mecanismos de defensa, ¿sí? Nosotros permanentemente, de forma consciente o inconsciente, nos defendemos de la angustia. Nuestro aparato psíquico tiene sistemas. Uno de los sistemas o de los mecanismos de defensa más fuertes y más difíciles de derribar es la negación, ¿sí? Hay muchos mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa, por ejemplo, es la sublimación. La sublimación es que yo pueda hacer algo que me produce placer de una forma que sea socialmente aceptada, ¿sí? Se lo digo en una definición bien clara y coloquial para que lo comprendan. Un ejemplo podría ser este. Esto me lo dieron en la facultad. Yo, me gusta la sangre, ¿no? Siento placer cuando veo sangre. No es que yo digo, ay, qué linda la sangre, pero hay algo del placer que se mueve en mí. Entonces, sublimar sería, por ejemplo, que yo estudié para cirujano. Entonces, hago una carrera que tiene que ver con la sangre, pero que está socialmente aceptada. Bien, entonces no soy un asesino. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, la negación es otro mecanismo de defensa, hay muchos mecanismos de defensa, y la negación es uno de los más difíciles de derribar, porque la negación implica que yo niego lo que me pasó, niego la situación. La negación está muy presente en el adicto, ¿sí? Por eso es tan difícil de derribar, el negar que tengo un problema, el negar que me pasa algo, yo lo niego. Generalmente las situaciones traumáticas se tienden a negar. ¿Por qué? Porque la situación traumática produce dolor, ¿sí? Produce angustia, y la angustia es una sensación que muchas veces para el ser humano es insoportable, ¿sí? Entonces, se va a mi inconsciente. Si yo eso que pasó, traumático, yo no lo trabajé, se llama elaborarlo, ¿sí? El concepto, la definición sería esta. Si yo no lo elaboro en terapia, si yo no registro lo que me pasó, si yo no registro qué me sucedió con esto que me pasó, no es solamente el hecho, sino qué me pasó con lo que sucedió, qué sentí yo, cómo lo viví. Si yo eso no lo trabajo, no lo elaboro, se va a mi inconsciente y queda latente. Todo lo que está en el inconsciente está latente. Nosotros tenemos un montón, nuestro inconsciente es una caja de Pandora. Todos tenemos cosas en el inconsciente que no sabemos. Recuerdos, desde que estamos en la panza de mamá. Cosas que quizás nos fueron traumáticas y no las registramos. Quedaron allí. Ahora, vuelvo a esto de retraumatizar. Si yo, cada vez que yo, persona, me enfrento a una situación que a mí me remite a la situación traumática que viví, ustedes recuerden que el hecho es atemporal y amoral. Tiene muchas más características, pero son como dos características fundamentales. Recordemos que es amoral y atemporal, no tiene tiempo. Entonces, si yo vivo una situación traumática similar a la cual yo viví y yo no lo elaboré, a mí se me reactiva la situación traumática como si fuera presente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente lo que yo vivo no tiene tiempo. Y pueden haber pasado 10 años que yo lo voy a vivenciar como presente. Entonces, por eso es tan importante, yo te lo recalco cuando doy el curso de primera atención en crisis, que para yo trabajar en una problemática X, yo sepa y esté consciente de si yo atravesé por esa problemática, porque si no, el espejo del otro me remite al trauma que yo viví, y lo que hago es retraumatizar, repetir el trauma como si fuera presente. Por más que haya pasado muchos años, porque mi inconsciente no tiene tiempo. Y eso quedó guardado y yo lo vivencio como si fuera el momento del trauma que yo viví.
¿Se entendió eso más o menos? ¿Todas me entendieron? ¿O se fueron? Sí, sí. Sí, Lorena. perfecto, gracias. Bueno, entonces, por eso es tan importante trabajar lo traumático ahora. Todo lo que está en el inconsciente, que muchas veces nosotros no lo tenemos presente, sale de alguna u otra manera a la luz. Freud habla de distintas formas en que el inconsciente habla. ¿Sí? El inconsciente siempre habla. Está ahí y habla de alguna manera. Por ejemplo, los chistes son una forma de hablar del inconsciente, la ironía, los sueños, ¿sí? Uno en un sueño, por ejemplo, sueña que mató al padre y que, no sé, y uno dice, pero ¿por qué si yo no lo odio? Pero el inconsciente no es que yo lo mato a mi papá y porque lo quiero matar a mi papá. El inconsciente sale a la luz, y yo quiero que ustedes piensen en este esquemita que yo les hice, imagínenselo mentalmente. Ello, super yo y yo. O inconsciente, preconsciente, consciente. Entre cada una de ellas, ¿sí? Entre cada una de estas tres capas, por decirlo de alguna manera para que entendamos, hay barreras que se llaman represión. ¿Sí? Está el ello y está el super yo. O está el inconsciente y el preconsciente. Acá hay una barrera que se llama represión. ¿Sí? Y entre el preconsciente y el consciente hay otra barrera que se llama represión secundaria. Síganme en esto. La barrera que está entre el consciente y el preconsciente es una barrera que se sube y se baja con mucha mayor facilidad. Se lo digo de esta manera. ¿Por qué se llama preconsciente justamente? Porque si yo les pido a ustedes que se acuerden cómo fue su cumpleañito de un año, creo que ninguna se va a acordar cómo fue el cumpleaños de cuando cumplió un año. ¿Está ese recuerdo? Está. Está en el inconsciente, pero la barrera que separa el inconsciente del preconsciente es una barrera muy rígida. No se sube así nomás. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué comieron ayer? O les pregunto el número de teléfono de su esposo, su hija o una persona o del trabajo, o qué colectivo hay que tomar para ir a determinado lugar, ustedes, eso no están todo el tiempo pensando, pero ustedes pueden traer ese recuerdo a la conciencia, ¿no es cierto? Si yo le pregunto cómo hace un bizcochuelo, bueno, ese es el preconsciente. La barrera se puede subir y deja pasar el pensamiento porque es más flexible y yo puedo traer del preconsciente a la conciencia con mucha facilidad. ¿Sí? Son recuerdos que tengo, pero que pueden venir al presente. Cuando estudio, situación, una película, una canción. Muy bien. Del inconsciente no. Ahora, el inconsciente solamente pasan esa barrera, se sube o deja pasar esos pensamientos que están en el inconsciente cuando yo, por ejemplo, duermo. ¿Sí? Cuando yo estoy durmiendo, que no estoy en estado de conciencia, ¿sí? No estoy consciente porque estoy durmiendo, la barrera se debilita y pueden pasar recuerdos del inconsciente, pueden pasar a la conciencia. ¿Sí? ¿Cómo pasan? Siempre van a pasar disfrazados. ¿Por qué pasan disfrazados? Hay dos mecanismos que tiene el sueño que se llama condensación y desplazamiento. Se disfrazan, ¿por qué? Porque sería intolerable para mi consciente, presente, realidad, de lo que yo soy realmente consciente, aceptar lo que yo deseo profundamente. Si yo deseo matar a alguien, quizás todos deseamos matar a alguien, no sabemos, pero mi consciente no lo soportaría. Entonces, se disfraza, qué sé yo, en un sueño que yo voy viajando y piso un perro. Y yo estoy vestida de la Mujer Maravilla. Soy la Mujer Maravilla y pisé un perro y no sé. Y uno dice, pero ¿cómo pude haber soñado que maté un perro y que yo era la Mujer Maravilla?
tiene que ver con ese deseo de poder, con el deseo de muerte, y tiene que ver con que de repente yo estuve viendo una película y nuestro aparato psíquico toma elementos de la conciencia, los lleva al inconsciente y los utiliza para disfrazar ese pensamiento, ¿sí? O ese deseo, lo disfraza para que pueda salir. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, Bueno, sí, porque sí. esto es muy, en realidad son temas muy complejos porque son Sí. como muy abstractos, pero son como se maneja nuestra psiquis, ¿sí? Si nosotros lo pensamos en relación a lo que hablamos el otro día de algunas cuestiones de los trastornos mentales y esto, por ejemplo, vieron que el otro día hablamos así como a pinceladas, se nombró los psicópatas. El psicópata es ello puro. Vieron que está el ello, super yo, ¿sí? Acuérdense que el ello no tiene tiempo ni moral, es amoral. El super yo instaura la ley, le dice esto no lo podés hacer, no debés hacerlo. Y el yo le dice, no, a ver, no es el lugar, no es el momento, ¿cómo vas a hacer esto? El psicópata, psicópata puro, si pensamos en los asesinos seriales, todo ese tipo ya estamos hablando un poco más de criminología, pero pensemos en las películas, un asesino serial que mata, ¿no es cierto? Mata a muchas mujeres o personas o niños. Es eso puro. Tiene el deseo de hacer algo y como no tiene instaurada la ley, ¿sí? No se instauró la ley, la mayoría de las veces las personas que que entran dentro del cuadro de psicópatas son personas que han tenido una infancia muy traumatizante, niños abusados, niños violados, en situaciones que, bueno, muy complejas, encerrados, atados, bueno. No se instaura la ley que les dice esto no lo podés hacer. Lo deseo, como no tengo moral y no respeto tiempos, no tengo ley instaurada, a mí la realidad no me interesa, ¿sí? Yo lo que hago es el deseo puro, lo quiero hacer y lo hago. Por eso los psicópatas matan, no les interesa y no tienen remordimiento ni culpa, ni sensación, ni ningún sentimiento que se pueda relacionar con lo que ellos hicieron. Porque el sentimiento básico que tienes es satisfacer su deseo de placer. Por esta instauración que yo le fui hablando. ¿Se comprendió esto? Muy bien. Entonces, ¿por qué hay bueno, lo que es psicopatología es muy complejo y hay un montón de cosas para hablar de lo que es psicopatología? Esto todo lo que estamos hablando es psicopatología, ¿sí? Como algunas pinceladas muy coloquiales, por decirlo de alguna manera, de lo que es psicopatología. En psicopatología, todo lo que tiene que ver con la estructuración del aparato psíquico puede ir determinando de alguna forma o delineando perfiles de personalidad, ¿sí? El narcisista también entra, pero eso ya sería, después, eso lo hablamos después, porque si no es como que va a ser mucha información de golpe. Pero va armando perfiles de personalidad hay personas que le pesa mucho el super yo. Por ejemplo, personas que son muy culposas, ¿sí? Personas que sienten que tienen que cumplir siempre, que deben responder a la demanda del otro. Y si no cumplo o no respondo a la demanda del otro, me siento culpable. En ese caso, el que está pesando es el super yo, es el ideal, ¿sí? Es la norma, es la ley, que le está inconscientemente hay algo que lo impulsa a tener que cumplir con la demanda del otro. ¿Por qué? Porque quizás, y esto quiero que lo entiendan como una norma general, no quiere decir que esto es así en todos los casos, es una generalidad. Quizás, tal vez, hubo una madre, un padre muy rígido, muy demandante, muy determinante, que marcó la ley de una forma muy extrema y que eso hizo que la persona todo el tiempo se esté demandando y culpando por no cumplir con la demanda de lo que el otro le hace. Porque lo que está pesando ahí es el ideal y la ley. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo mío, personal.
Yo soy hija única, ¿sí? Mi mamá me crió a mí desde los 5 años porque mi papá fue desaparecido político, no, bueno, no político, pero fue desaparecido, y lo encontraron muerto. Yo tenía 5 o 6 años, 6 años. Por lo tanto, me quedé sola con mi mamá. Mi mamá, una mujer de las que se dicen ahora sí, la mamá luchona, ¿vieron qué dice la mamá luchona? Una mujer que yo digo que yo también soy así. Mujeres fálicas se le dicen a esas mujeres. Mujeres hombres. Pero no hombre porque se sienta hombre, sino por lo que implica el falo. Si después quiere se lo explico también eso. Mujeres fálicas, una mujer hombre, mujer que empoderada en ese sentido, que llevó adelante toda una mujer con un temperamento, una personalidad muy fuerte. Una madre que a mí me genera, ¿por qué lo hablo? Porque yo lo trabajé eso en mí. Que, por ejemplo, si yo me iba, como éramos las dos solas, si yo me iba a bailar o tenía que ir a la casa de una amiga, y yo le decía, mamá, me voy a la casa de fulano, yo me sentía culpable porque la dejaba sola. Y yo capaz que estaba en mi casa, estaba al otro lado, ya cuando era adolescente, ¿no? Y tenía un novio, y yo decía, si mi mamá estuviera acá y viera lo que yo hago, mi mamá me mata. ¿Por qué? Porque yo tenía instaurada esa imagen de la ley, mi mamá era la ley, era esto no, esto es así, esto se debe respetar, ¿se entiende? No importaba que ella no esté, para mí estaba presente en todos lados, aunque yo no la viera. ¿Por qué? Porque la tenía internalizada. ¿Por qué? Porque la ley, esto que el padre impone desde afuera, cuando hablo del padre hablo de aquel que cumple el rol, ¿sí? Padre, madre, abuelo, tío, el que cumple el rol del que establece la ley. Esa ley para mí estaba internalizada y donde yo iba lo vivenciaba de forma culposa. No porque el otro lo quisiera imponer así, sino porque la situación muchas veces lo lleva a ser impuesto de esa manera. ¿Se comprende? Entonces, una persona que responde mucho a la demanda del otro, que se siente culpable por no responder a esa demanda, que siente que todo el tiempo tiene que ser perfecto, que siente que tiene que responder al ideal. Pasa mucho con los jóvenes que responden al ideal de lo que la sociedad demanda de ellos. Siempre está puesto en lo que se espera de mí, por el ideal. Ahí está empezando el super yo. Aquellos que no les importa, que hacen lo que quieren, que no les importa. Ahora, a ver, esto está bueno hablarlo porque quizás si lo pensamos desde este lugar, actualmente con el tema de no, no abusar de lo que es la disciplina, con esto de que hay que ser muy dialogar mucho con los hijos, que está bien, no digo que esté mal, quiero que entendamos la idea a la que quiero ir. Se ha dejado de establecer algunos principios de ley que son importantes. Porque el padre es padre y la madre es madre por algo, ¿sí? No solamente porque fueron aquellos que los concibieron, sino que son aquellos que establecen una norma de ley en la vida del niño, que esa norma de ley internalizada se va a replicar en otros vínculos. Por ejemplo, cuando el niño establece una norma de ley del padre y de la madre, en la escuela respeta a la maestra. ¿Por qué? Porque implica la ley. La maestra es la ley internalizada del padre y de la madre. ¿Se entienden? ¿No les hago ensalada con lo que les estoy diciendo? No, bueno, está muy bueno, gracias. Bueno, entonces, cuando la norma que se tiene que establecer, porque es necesario que el padre establezca la norma de la ley, porque es el que va a dar estructura a ese niño, que va a poder entender qué es el deseo y qué no es en el momento de cumplir ese deseo, entonces genera que haya niños que solamente respondan al deseo, que quieren ahora y quieren y quieren y quieren, no le importa si están en la calle, si están en el colectivo, si hay gente, ¿sí? ¿Qué prima ahí? El ello, el puro deseo. Yo lo quiero y como no tengo tiempo lo quiero ya. Te hago una ¿Bien? pregunta, Karina. Sí, Lo que los hablamos escucho. del trastorno límite de la personalidad, ¿tiene que ver un poco con eso o no? Sí, tiene que ver un poco con eso, pero por eso mismo es límite. Vieron que cuando yo les hablé la semana pasada y les dije que la mayoría de los que tienen un TLP son personas que han pasado por abusos, abandonos, situaciones de violencia. La mayoría de las personas que tienen un trastorno límite de personalidad son personas que han vivido situaciones traumáticas, que los lleva
tienen una instauración de la ley muy endeble. ¿Sí? Endeble quiere decir que es como que no sé dónde termina y dónde no termina el límite, por eso es trastorno límite justamente, porque sé que es ley, pero a la vez no lo quiero respetar, o lo respeto, pero si puedo lo rompo. No puedo, pero el problema del trastorno límite de personalidad no pasa por la instauración en sí de la ley, sino que tiene que ver con el reconocimiento propio de la persona de qué es lo que siente. La persona que tiene trastorno límite de la personalidad, hay que trabajar mucho desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque tienen que registrar ellos primero qué es lo que les pasa, que no pueden registrar qué es lo que sienten las emociones, sus conductas, son disruptivos, ellos hacen sin pensar en lo que hacen, actúan por puro impulso, ¿sí? Pero cuando ellos pueden trabajar y reconocer qué es lo que los motiva, qué es lo que sienten, si están enojados, si no están enojados, qué los frustra, qué es lo que son intolerantes, entonces pueden aprender a manejar eso, ¿sí? Tienen la capacidad desde lo consciente de tomar las herramientas y aplicarlas. Ahora, un psicópata no va a cambiar, no va a dejar de ser psicópata. Ya su estructura psíquica es así. No hay forma de que tome herramientas y diga yo no tengo placer de matar y no mato. Va a querer hacerlo igual, porque la ley no está instaurada de ninguna manera. ¿Se entendió la diferencia de esto? Sí, 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 gracias. No, por favor. Entonces, esto que le decía, ¿no? Del rol, bueno, ¿qué pesa más? ¿En el niño es puro ello? ¿Quién le pone el límite al niño del ello? De decir esto no, en este momento no. La ley, los padres, los que estén a cargo de ese niño, los que actúan en ese rol, comienzan a poner un límite, a poner de alguna forma, a dar una estructura para que vaya entendiendo qué se puede, en qué momento, en qué lugar, ¿sí? Yo no puedo hacer caca delante de la gente cuando tengo 5 años. Cuando era bebé sí, porque yo no controlaba y me hacía caca y nadie sabía. Pero no puedo hacerlo ahora porque estoy en la casa de la gente, porque estoy en la casa de alguien, estoy en la calle, porque para eso existe el baño. ¿Se entiende? Lo va enmarcando, por eso se tiene que trabajar los hábitos. Cuando uno trabaja hábitos con los niños, no solamente que lo está formando socialmente porque hay normas sociales, sino que le está dando un marco de contención. ¿Por qué? Porque el niño que no tiene una ley a la cual respetar, es un niño que no tiene un marco de contención. La ley me contiene, la ley resguarda, y no estoy hablando de la Constitución, pero si lo ponemos a pensar también desde ese lugar, la ley me va a resguardar. ¿Por qué? Porque si yo solamente hago lo que quiero y deseo, va a llegar un momento en que yo mismo me pongo en riesgo. Por eso es necesaria la ley, porque la ley me está resguardando a mí, me resguarda a mí y resguarda al otro. Y me hace también valorar el deseo, ¿sí? ¿Por qué? Pensémoslo quizás con algo que todas podemos entender, desde lo sexual, pensémoslo de este lugar. Cuando uno tiene un deseo sexual, si quiere estar con alguien, ama a alguien, uno no se va a acostar en el medio de la calle con la persona que ama, por más ganas que tenga, ¿no es cierto? Va a resguardar ese placer, el deseo que genera placer, porque ¿qué pasa? El deseo genera placer. Es el principio de placer. Yo tengo un deseo, me genera placer. El bebé toma la teta y se siente re feliz. Tiene placer. Ese placer yo lo resguardo para la privacidad y ese placer se potencia. Porque hay una ley que me dice no lo puedo hacer en cualquier lado. Entonces yo lo resguardo cuando yo tengo un momento de satisfacer ese placer, ese deseo que tengo, es más satisfactorio. Porque yo respondí a una ley que me direccionó y que me resguardó. ¿Se entiende la idea? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, por eso es tan importante entender lo del aparato psíquico. Si yo lo doy yo doy una clase de esto cuando doy un operador socioterapéutico de adicciones, hablo de esto, del aparato psíquico de las dos instancias. Porque es importante porque además esto también tiene que ver cómo se da después la terapia. Y se habla, por ejemplo, cuando hacemos
Nada que ver con la clase que tenía que dar hoy, pero bueno, la clase que tengo que dar hoy quedará para la semana que viene. Se juega algo y tiene que ver con dinámica de grupo, tiene que ver con la relación terapéutica. Vamos a hablarlo con el vínculo terapéutico que se da, ¿sí? Ya sea en un grupo, sea en una terapia uno a uno. En ese juego, en ese vínculo, en esa relación, se da algo que se llama transferencia y contratransferencia, ¿sí? Que tiene que ver con este juego de las energías que se mueven. Freud habla de un concepto que se llama líbido, la libido. Nosotros tenemos la libido es como una energía vital, ¿sí? Él lo define como una energía, tiene una definición bien del psicoanálisis, pero una definición entendible es esta, energía vital. Nosotros tenemos líbido, que la libido es lo que nos motiva, ¿sí? Es lo que moviliza nuestro deseo, y nuestro deseo siempre va en la búsqueda del placer, es decir, siempre tenemos una meta. Tenemos un deseo, tenemos una meta y tenemos un objeto que satisface esa meta. 3 elementos. Yo deseo algo, quiero llegar a esa meta y para eso utilizo un objeto. ¿Sí? Entonces, en la transferencia se moviliza esta libido. La transferencia es la energía que se mueve entre el terapista, el coordinador y la contratransferencia, que es lo que me devuelven. ¿Sí? Todos estos modelos de vínculo son modelos de autoridad también. Entonces, lo que yo traslado a esa transferencia y contratransferencia va a tener que ver con lo que yo vivencié de otros vínculos. El vínculo primario siempre va a ser la relación de padre, madre, hijo. ¿Sí? Entonces, es importante que si yo tengo una coordinación de grupo, por ejemplo, o estoy haciendo una terapia con una familia, yo estoy en el lugar de la autoridad en ese momento, porque soy el que voy a coordinar ese espacio. ¿Sí? No quiere decir que tenga el saber, pero estoy en ese lugar de autoridad. Tengo que saber leer, percibir, tener una lectura de qué se está moviendo en esa transferencia y contratransferencia. ¿Por qué? Porque el otro me percibe como enemigo quizás a mí. En la transferencia, ¿por qué? Porque traslada el modelo primario de ese vínculo paterno quizás traumático, violento, negador, quizás no hubo un vínculo, lo traslada. Si tuvo un padre muy, no me sale como que permitió todo, no encuentro la palabra, que permitía todo, un laissez-faire, que dejaba ser, va a trasladar eso a mí y va a pretender que yo sea igual, que lo deje hacer todo, que está todo bien, que somos amigos, que eso pasa mucho en los grupos. Sí, no, pero somos amigos, vos estás coordinando, pero no pasa nada. No, traslada ese modelo. Entonces yo tengo que saber leer y guardar el lugar de la autoridad. ¿Por qué? Porque en ese proceso, que es un proceso terapéutico que tiene que ver con la sanidad del alma y con la sanación del aparato psíquico y con la resignificación de un montón de situaciones, donde lo que yo busco es la puesta en juego de la palabra. Yo tengo que entender eso. ¿Por qué? Porque en ese momento el que va a instaurar la ley voy a ser yo. Yo actúo como aquel que instaura el límite, que el límite, como yo les dije anteriormente, es necesario porque el límite resguarda. Va a resguardar al adicto y a la familia de situaciones traumáticas que pueden ser retraumatizadas por no haber sido elaboradas, que para eso está el grupo, para poder elaborarlas, o de situaciones a las que por querer responder a su propio deseo, a su propia satisfacción del placer, lo ponen en riesgo. Entonces yo actúo como la ley y actúo como la conciencia externa. ¿Sí? Es decir, si yo no soy consciente de que tengo un problema, no soy consciente de que no la puedo manejar, supóngase, no soy consciente de que tengo una mala relación con mi mamá, lo estoy negando, yo actúo, el terapeuta, el coordinador, que a veces está acompañado por un psicólogo, pero a veces coordina solo, va a actuar como conciencia externa, es decir, va a ponerse en el momento presente y va a hacer que el otro le va a hacer como, vieron, yo siempre doy este ejemplo, ¿se acuerdan de Pinocho?
Conocen la película de Pinocho, el cuentito de Pinocho. Pinocho tenía a Pepe Grillo. ¿Se acuerdan o no? ¿No me Sí, escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, sí. porque Sí, yo sí, sí. no quiero dar un ejemplo que no registren. Sí, Tenía el sí. Pepe Grillo acá que le decía a Pinocho que eso estaba mal, que eso estaba mal, ¿se acuerdan? Sí, Y sí, era Pinocho como... igual hacía macana el Pinocho. Bueno, nosotros somos esa conciencia externa. Sí, te escucho que ahí... porque somos la conciencia externa que le decimos, mira, al adicto y a la familia que no registra el todo de la problemática. Está negando, ¿sí? Soy la conciencia externa que le hace ver el panorama desde afuera. Se lo hago ver como si fuera un espejo, le reflejo una situación para que el otro ¿qué logre? Tomar conciencia de esa situación, ¿sí? Tomar conciencia de la situación, apropiársela y en función de eso, una vez que la registra, poder elaborarla. ¿Por qué? Porque al no registrarla no la puede trabajar. Yo no puedo elaborar algo que no registré en mi vida. Por eso el psicólogo lo que hace es retomar permanentemente de lo que uno va diciendo, porque uno, como yo le decía, el inconsciente habla. Yo daba este ejemplo ayer, creo que en el curso de primeros auxilios. Yo le decía, por ejemplo, el psicólogo está en una sesión de terapia o estamos en una dinámica de grupo y una persona habla mucho de determinado tema y habla de, no sé, mi perro, mi perro, mi perro, porque mi perro, porque mi perro, porque mi perro. Pero no, quizás no registra. Entonces, el coordinador o el terapeuta le va a devolver decir, mira qué interesante lo que está, nunca va ni a juzgar lo que el otro dice, ni a otorgarle un valor a lo que el otro dice, ni hacer un juicio sobre lo que el otro dice, no, va a tomar solamente la palabra y va a decir, mira qué interesante lo que estás diciendo. ¿Sabes que me di cuenta, nos dimos cuenta con tus compañeros, que hablas mucho de tu perro? Sí, no me di cuenta que hablé tanto del perro. Sí, lo nombraste como cuatro, porque no va tomando nota, va registrando. En ese registro, todos esos son elementos que me sirven. Sí, lo nombraste a tu perro 3 o 4 veces. Hay algo, eh, ¿por qué te recuerda tanto a tu perro? Y quizás ahí dice, sí, la verdad que yo no me había dado cuenta. Y sí, porque ¿sabes qué? Les voy a dar un ejemplo muy drástico, como para entender el valor de las palabras. Sí, porque el día que murió mi papá, cuando yo me enteré que mi papá murió, yo me fui a sentar afuera y el primero que vino al lado mío fue mi perro. ¿Se entendió la relación que yo hago entre el perro y la situación traumática? Lo importante no era el perro, pero el perro remitía a una situación que era significativa. Entonces, él no habló de la situación significativa hasta que hizo consciente que estaba presente esa persona, esa figura en el discurso. ¿Se captó la idea de lo que les quise decir? Muy bien. Sí. Por eso es tan importante el escuchar, el registrar todo el tiempo. Una vez se dice cosas que son simples, tontas, justamente el inconsciente y este deseo profundo, esto que tenemos guardado, habla de maneras simples, no habla de maneras enroscadas. Tomar esas palabras, tomar esas imágenes, ver qué se repite en el discurso, ver qué no se nombra. Por ejemplo, estamos hablando de una situación X, hablamos de, no sé, de la relación con mi mamá en el grupo, ¿no? Sí, porque hoy vino la madre de Juan y Juan se puso mal. Entonces traemos al grupo esta problemática, ¿no? Bueno, hoy vino la mamá de Juan, Juan está muy angustiado y Juan levanta la mano y dice, quiero hablar porque vino mi vieja y la verdad que a mí me hizo mal, porque mi vieja nunca estuvo conmigo y ahora viene recareta y se hace la que quiere ser mi amiga y yo no me la banco porque al final es cualquiera, ahora se quiere hacer porque claro, como yo estoy acá y quiere que todo el mundo vea que ella se preocupa por mí, pero yo sé que es mentira. Bueno, les doy ejemplo de lo que puede pasar en la dinámica de grupo. Así que la compañera que lo vive sabe que es así. De golpe
Bueno, alguien que, el otro dice, sí, ¿sabes qué? Yo pienso igual que vos, loco, porque mi vieja era igual, es igual, yo me crié solo, mi vieja era cualquiera. Bueno, y ahí todos empiezan a aportar algo, no, ¿sabes que mi mamá no? Mi mamá, loco, siempre está conmigo y me rebancó siempre, yo me siento re mal porque yo le fallé, porque era una mina re laburante y yo salí a robar y la verdad, loco, que me hizo re mal, me hace mal pensar, siento que le tengo que pedir perdón a mi vieja, bueno. Y hay uno que está callado, no habla, y capaz que se le da palabra y se le dice, ¿y vos qué opinás, Mariel? No, la verdad que a mí me da lo mismo. Listo, no se profundiza. Eso se toma nota. De eso se Sí, toma nota. ¿Por qué? ahí ves, digamos, los distintos roles, ¿no? Dentro de una sesión de coordinación, ¿no? Aquel que es líder, aquel que justamente calla. Entonces, digamos, ahí se ve, digamos, el ida y vuelta y la postura que pone, que, digamos, que tiene cada uno. Ah, está bien, bueno. Exacto. Y además, lo que yo estoy viendo es que está reprimido ahí. Hay algo que está reprimido, hay algo de la palabra que no puede salir. Porque este que dijo, no me da lo mismo, no le da lo mismo. Es mentira que le da lo mismo. Ahora, yo no lo puedo presionar a que diga, a ver, me parece que no te da lo mismo. No, tengo que dejar. Eso es información para mí, valiosa para la coordinación. Yo ya sé que eso es algo, es un tema a trabajar. Pero no se dijo nada. Yo voy al hecho de que tengo que escuchar lo que se dice y también lo que no se dice. Te escucho. No, que eso pasa en los grupos cuando haces grupos con adictos, digamos. Ujú, Primero porque el claro. problema del adicto siempre es la madre, o sea, Ujú, es muy característico. Entonces tal cual. siempre pasa, sí, es como un tema que es muy, Recurrente. digamos, está bueno, sí, no, y aparte está bueno trabajarlo cuando hay una dinámica de grupos con adictos, digamos, ver la forma de que surja este tema de la madre, digamos, porque siempre hay algún conflicto, es muy, digamos, es un parámetro que se repite, ¿no? Exacto. Es como Este, primario, sí, como el conflicto sí, primario que existe. sí. ¿Sí? Madre o sobreprotectora o sobreprotectora o no, pero que los dejó marcado, y padre ausente, o golpeador, Exacto. o bueno, o también adicto, Claro, también pasa. exacto. Sí, Sí, sí. Por eso estos temas y este juego que hay, ¿sí? Entre lo que se dice, lo que no se dice, tengo que ver además, y tiene que ver esto con la lectura del inconsciente, porque lo que yo estoy leyendo es qué está pasando en ese sujeto que está delante mío, que está interactuando con otros, ¿sí? Tiene que ver también con qué postura toma ante determinada temática. Si hablo de la madre y se tira como diciendo, no, o aparte sea, no es lo otra que se vez. dice, sino también cómo lo dice. Exacto. ¿Qué No, postura no lo que se tengo? dice, sino cómo lo dice, porque por ahí dice una pavada, pero hay que ver de qué forma lo dice. O sea, Ujú. cómo lo... Y esas percepciones o esos registros, eso no lo vas a aprender en una teoría. Te van a enseñar o te van a decir, como te puedo decir yo hoy, tenés que agudizar la mirada clínica, ¿sí? Y la escucha activa, que son dos palabras o dos conceptos que son primarios en el abordaje de cualquier problemática. Estamos en este caso con adicciones, pero en violencia, en abuso, tiene que ver con esta mirada clínica, que tiene que ver con mirar todo y ver lo que no se ve, lo que otro no vería, vos tenés que poder verlo, y escuchar más allá de la palabra, que tiene que ver con lo que dice la compañera, en el tono que lo dice, con qué actitud lo dice, qué palabras utiliza y cuáles no utiliza, por qué se refiere a la madre siempre como, no me interesa nada, o mi mamá es una puta, desde qué lugar la mamá es una puta, por qué, qué concepto tengo yo, porque no es solamente la palabra, es muy complejo, pero es muy enriquecedor, porque no es solamente la palabra, sino qué significa para mí esa palabra. Porque lo que para mí significa puta, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero lo quiero llevar a una situación bien drástica, lo que para mí significa,
para él significa, tiene otra connotación, eso es la connotación, es el color, la connotación de la palabra. Para él quizás, yo entiendo que una prostituta, para no decirlo de nuevo de esa manera, es alguien que se dedica a trabajar con su cuerpo quizás, pero para él es otra, tiene otra connotación, es quizás la mamá que lo dejaba solo porque se iba a bailar, y para él eso es que la mamá era una prostituta. Entonces, la connotación de la palabra no es solamente la palabra dicha, sino lo que significa la palabra dicha en el contexto que se dice la palabra y de la forma que se dice la palabra. Todo eso yo lo tengo que registrar, ¿sí? En la dinámica. Sea uno a uno, sea en la dinámica de grupo, porque todo eso de alguna manera está hablando de los deseos de la persona que está poniendo, sin quererlo, al hablar, está hablando de su mundo interior. Si yo sé atar los hilos de las distintas cuestiones de lo que se va diciendo, ¿sí? Y el inconsciente comienza a hablar y comienza a ponerle en palabras a veces sin quererlo. Y está en la lectura que uno puede hacer clínicamente de eso que se puso en juego. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? ¿Todo esto que hablamos? Sí, sí. Bueno, ya son menos 20. Bueno, retomo un poco, voy a decirles algo de la clase que yo les había dejado la semana pasada. Es una clase que habla de distintos modelos de abordaje de dispositivos. Entre los dispositivos está lo de los grupos terapéuticos. Habla, bueno, da un pantallazo claro, bueno, que hay comunidades, según los distintos modelos. Vieron que la semana pasada hubo como una conflictiva ahí por lo que se llama reducción de riesgos, ¿sí? Que es un modelo de abordaje que se malinterpretó y se hicieron unos folletos donde te decían, bueno, fumate, no es lo mismo, para reducir riesgo no tomes, no te emborraches, tomate 2 vasitos, ponele, ¿no? Como que reducción de riesgos, está bien, andá Lorena, tranquila, ya terminamos igual, que la reducción de riesgo tiene que ver con el menor consumo, ¿sí? No tiene que ver con eso. Así que eso ustedes lo tienen al material de lo que es los distintos modelos de abordaje y de algunos dispositivos de trabajo dentro de los cuales está la terapia grupal, ¿sí? O lo que tiene que ver con el abordaje terapéutico en grupo, ¿sí? Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar un poco de esto. Lo que voy a hacer es prepararle algo, lo que la compañera me pidió, esto de narcisismo, como para poder hablarlo un poco. Y les voy a preparar, si quieren, algo de lo que tenga que ver con algunas herramientas de abordaje en grupo, que estuvimos hablando un poquito hoy, pero que tenga alguna herramienta para trabajar en dinámica de grupo con familia, ¿sí? Si les parece. Así que la clase esta, que está bueno hablarla, pero que bueno, tienen la teoría en el Power que les va a servir porque es un ordenador más o menos para entender algunos modelos, lo dejamos y ya abordamos un poco más según las clases que nos queda de estas temáticas que es como que les resulta interesante y a mí me gusta que puedan sacarse las dudas de algunas cosas que son como más primarias para ustedes en este momento. Siempre igual les aclaro que todo lo que yo les voy hablando es desde una mirada bien general, desde un lenguaje más coloquial para que pueda ser entendible, porque entendemos que no todos somos profesionales de la salud mental, que tenemos, qué sé yo, no somos psicólogos o psiquiatras, que tratamos yo lo trato de explicar para que pueda ser un conocimiento accesible a todas las compañeras, ¿sí? Y que para entender también que la psicología o el psicoanálisis no es tan difícil de entender si lo hablamos de un modo más coloquial, ¿sí? Así que bueno, ya son menos 20, no quiero retrasarla mucho porque además hubo mucha información, mucha teoría, así como temas que son medios complejos, sí, pero que son muy lindos. Y entonces quedamos que yo les voy a preparar un pequeño documento escrito donde les ponga las tópicas y algunos conceptos fundamentales de lo que sería el aparato psíquico, el principio de lo que es el psicoanálisis, para que los puedan tener ahí. Y bueno, nos vemos la clase que viene ya abordando un poco más estas cuestiones con algunas herramientas. ¿Sí?
Y cualquier cosa, si tienen alguna sugerencia o algún tema, como nos quedan 2 clases, aprovechen a mandarme mensaje, cosa de que yo lo pueda preparar, porque yo hoy lo tengo, es porque yo lo tengo fresco y porque a mí me encanta este tema. Pero quizás hay temas que yo tengo que leerlos un poquito de nuevo para refrescar los conceptos, para poder hablarlos. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren un tema en especial, me avisa para que yo pueda armarme bien y darles una clase como corresponde. ¿Sí? Bueno, chicas, les agradezco que se engancharon Muchas y nos gracias. estamos, no, por favor, nos estamos viendo el miércoles de nuevo y cualquier cosa me mandan mensajito. ¿Sí? Y las que están en suicidio las espero mañana. Sí, sí, mañana nos vemos. Chao, chao. Bueno, Bueno, muchas chau, gracias. chau. Cuídense mucho. Nos estamos Chao. viendo. Chau, chau, chicas. Chao, Descansen. chao.